Muy, pero muy buenas noches. Qué lindo saber que estás ahí, conectado. Es una alegría para nosotros recibirte. Seguramente estarás en casa, con amigos o en familia. Nos reúne Semana Santa. Quería preguntarte, Marian, ¿cómo estás? Muy bien, muy gozosa de estar acá. Tenemos un programa especial por delante, muy, pero muy bueno. Y vos recién decías que hay personas ahí conectadas online, familia, amigos. Bueno, queremos que podamos conectarnos, poder vernos las caras. Así que te invito a que podamos hacer. ¿Cómo hacemos? A ver. Vamos a hacer una selfie, vamos a hacer algo dinámico, algo divertido. Yo me pregunto, ¿dónde estarán? Reunidos en una mesa, en un living, no sé. Por eso lo queremos ver. Primero te vamos a mostrar dónde estamos nosotros. A ver. Vamos. Llegamos a selfie. Dale. Y ahora te invitamos a que vos también lo puedas hacer. Queremos verte ahí en las redes compartiendo con quien vos estés. Así que nos podés arrobar ahí en @iglesia del encuentro. Así es. En breves minutos vamos a estar recibiendo al pastor Raúl. Una charla muy interesante. Vamos a estar con una producción especial junto al pastor. Así que te animo a que te prepares ahí donde estás. Tomate un minuto. Buscate un papel, un lápiz, que en 60 segundos arrancamos. Arrancamos dentro de poquito, así que prepárate porque lo que se viene está genial. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que es tenerte acá. Está bien, igual a mí me pasa igual. Estoy animado de estar aquí. Se viene una nueva experiencia linda de estar conectados y detrás de esta pantalla personas mirando y compartiendo, una audiencia ahí Buenísimo. para escuchar. Estamos llegando a la Semana Santa y queremos hablar de la palabra de Dios, queremos entender, queremos conocer, ¿no? Crecer en el conocimiento del Señor. Y hay un tema que nos está llevando en esta Semana Santa que tiene que ver con mirar la Semana Santa con los ojos de la esperanza. Hablemos de esperanza. Mira. El pueblo del Señor tiene esperanza y nosotros estamos para vivirla y para compartirla también. Entonces, vamos a hacer unas preguntas sin guión, un par de preguntas para poder hablar, dialogar y para poder escuchar y aprender. Por ejemplo, mirando la Semana Santa, de cara a la Semana Santa, ¿por qué es relevante hablar de esperanza en un tiempo como este? Bueno, en realidad nosotros estamos en una cultura que no tiene esperanza. Si algo justamente caracteriza a la sociedad en general, en el mundo, y especialmente, particularmente a la sociedad argentina, teniendo en cuenta que los últimos 20 años nosotros venimos compartiendo un país que está empobreciéndose lenta, paulatina e imperceptiblemente, de modo que una persona que hoy tiene 20 años, o que tiene 25 años, 26 años, no conoce otra cosa más que ver un país que se está empobreciendo, no vive otra cosa, no sabe qué es otra cosa. O sea, de modo que, y cuando digo que un país que se está empobreciendo, estoy mencionando la desintegración social, la desagregación social, la desarticulación que la sociedad está viviendo, que el que está hoy cruzando los 40 tiene plena conciencia, porque puede comparar con cómo era la sociedad hace 25 años atrás o 20 años atrás y cómo se ha desfragmentado, la sociedad se ha desarticulado. Esa desarticulación es producto
de un proceso que venimos viviendo, de modo que, y supone que vamos cuesta abajo, digamos. O sea, entonces es muy difícil hablar de esperanza Claro. cuando estamos en el camino hacia el valle, digamos. O sea, no hay un horizonte. O sea, si algo le está pasando hoy a la sociedad argentina, es justamente la ausencia de confianza, la ausencia de consensos, la ausencia de proyecto que puedan vislumbrar un después, y ahora después, y ahora después. Nosotros en este momento estamos compartiendo días singularmente complejos. Estamos a fin de mes, fin de mes cuesta mucho ir a la verdulería, de modo que no podemos perder de vista que estamos hablando en una cultura que está añorando esperanza. O sea, ¿qué es la esperanza finalmente? O sea, que la esperanza casi hay que andar con cuidado cómo se habla, porque Aprovechemos a hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esperanza cristiana, desde la palabra? Bueno, en realidad cuando llegamos a las Escrituras lo que encontramos es a una persona, que es la persona de Dios. Y lo que la Biblia revela, que es una manera muy fácil de decirlo, pero es lo que pasa. La Biblia abre la cortina para que veamos a la persona de Dios, que es entre sus atributos, hay un atributo singular de Dios que es el fundamento de la esperanza, que es que Dios es en sí, que Dios explica su existencia en sí mismo. Es el único ser en el universo que no tiene principio, que no depende de otro, que no nació a consecuencia de otro, sino Dios es eterno, es en sí. Y esta verdad, que es una verdad masiva, nos ubica delante de la eternidad, de qué es ser eterno. Y ser eterno es Dios, que es en sí, desde siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, Dios, la persona de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un ser, tres personas, y tres personas que estoy diciendo son tres manifestaciones de un ser. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia nos pone delante de actividades distintas, distintivas del Padre, distintivo del Hijo y distintivo de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, son uno, y tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo o el Padre se ocupan de hacernos saber que son uno, son uno. Esto es la característica de Dios, es esencialmente una sola cosa, eterna, es una persona eterna. De modo que, claro, que ese es el escenario en el cual podemos hablar claramente de qué es esperanza. Esperanza es mirar para adelante. ¿Y qué hay adelante? Y lo mismo que hay para atrás. ¿Por qué? Y porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es las palabras del libro a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8. La Escritura nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, hay un fundamento para entender que cuando hablamos de la Biblia hablamos de trascendencia, de cosas que son mucho mayores que nosotros. Y que Dios en su gran misericordia nos puso a disposición, nos dio palabras para que lo podamos entender. Y el Señor, que es omnipotente, que es omnisciente, que es el creador de las inmensidades más grandes, nos dio palabras y nos hizo capaces de comprender esas palabras. Y nosotros, por la misericordia de Dios, la Biblia está escrita con un lenguaje, y esas palabras, que es una tras otra, formando oraciones, son la manera que Dios se ha dado a conocer, pero es una manera que yo puedo entender. Y eso es una maravilla extraordinaria. O sea, que el eterno Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Y también se ha dado a conocer a través del Señor Jesús. Claro.
porque eso lo dice la propia palabra escrita, nos advierte que la persona del Señor Jesús, que recordamos, cuyo nacimiento recordamos en Navidad, es una manifestación de Dios. O sea, es Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es Hebreos 1:1. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios habló con palabras por los profetas, habló con palabras a través de los profetas, palabras que nosotros podemos entender, y en los postreros días, y los postreros días comenzaron con el nacimiento del Señor Jesús, se amplificó su revelación, amplió ya no solamente palabras, sino ahora la persona del Señor Jesús, que es la persona del Hijo que se hizo un niño. Para todo el que le gusta meditar la Escritura, podemos repasar que el Señor Jesús se hizo la naturaleza que Él mismo creó. El Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Y el Señor Jesús se avino a transformarse en un niño, que es algo que Él creó. Él creó. De modo que es una maravilla descomunal. Espectacular. Sí. O sea que, quiero agarrar este ejemplo que vos usabas de ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, para hablar de esperanza, que es algo hacia adelante, es algo hacia el futuro, también miramos para atrás. O sea, es curioso eso, ¿no? Mirar para atrás. Y porque hay atrás, hay adelante. Porque si no, o sea, y aquí llegamos a... Hay una gran diferencia entre una ilusión y la esperanza. Ahí va. O hay una gran diferencia entre una promesa que pueda hacer un ser humano y las promesas que hace Dios. Y porque, claro, la palabra tiene muchas promesas. Dios ha hecho muchas promesas. Claro, pero el que promete es muy distinto que prometa una persona que puede y otra persona que va a intentar poder. Claro. De modo que nosotros estamos a veces mezclando esperanza con ilusiones. Y a veces esperanza con promesas, y perdemos de foco y de vista quién es el que hizo esa promesa, quién prometió. Ahora, cuando llegamos a las Escrituras, a leer lo que Dios en su voluntad soberana ha resuelto, estamos en otro escenario. Dios tiene una voluntad soberana, que es la única voluntad en el universo, que tiene la característica de la voluntad de Dios, que es el que puede hacer todas las cosas, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo ayudamos, cómo hablamos de hacer mía, hacer personal, una esperanza de un Dios eterno, una esperanza de un Dios soberano, ¿no? Porque si Él es la fuente de nuestra esperanza, ¿cómo nos metemos ahí en esto? ¿Cómo una persona salta de la ilusión a la esperanza que Dios da? Bueno, de la misma manera que una persona salta de una depresión a la salud mental. O de la ansiedad galopante que lo lleva a comer, a descansar y a reposar en las promesas y en la palabra del Señor. O sea, estamos hablando de cosas muy existenciales que tienen que ver mucho con la vida cotidiana. Yo puedo tener mi vida construida sobre la arena. Eso lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué es la arena traída a este contexto? Y la arena son promesas. La arena es ilusión. ¿Qué es? Ahí es arena. Da un cierto sostén como para que la casa se construya. El Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. No es que la casa es imposible construirse o cuando llega a la mitad se cae. No, la casa se construye y la familia entra a vivir. La ve posible de vivir. Está la puerta, está la ventana. Similar a la casa del otro que edificó su casa sobre la roca. Si vos las mirás de afuera, las casas son tan lindas una como la otra. Las dos se inauguran, las dos familias entran a vivir, conscientes que van a poder tener un buen pasar. Una está
alimentada por una promesa, por una ilusión, y el otro tiene esperanza. Este es el pequeño detalle, que el Señor Jesús lo pone en blanco sobre negro cuando nos enseña que la experiencia de esas vidas pasan por una crisis, como para que venga viento con ímpetu contra la casa, soplen vientos, vengan ríos. O sea, está diciendo el Señor en tiempos de la Judea antigua, que el agua viene en torrentes importantes y da con ímpetu contra la casa, y hay una casa que está fundada sobre la esperanza y hay una casa que está fundada sobre una ilusión. Claro. Entonces una se cae y es grande su ruina, y la otra permanece. Pasa el mal momento, cuidado que las dos se inundan, la casa de la roca también se inunda, se moja todo, claro. Se estropean los muebles, todo, pasa todo, pero la casa queda de pie. Es interesante poder darnos cuenta de estas diferencias, ¿no? Porque si no podemos estar construyendo engañados de dónde estamos construyendo. O sea, sí, ¿no? nos viene bien. Esto que vos decías, es potencial de vivir, o sea, la casa es habitable. Claro. Eso es Sí, bueno, de hecho nosotros compartimos la vida con muchas personas que tienen su casa montada sobre la arena y no se da cuenta que la tiene montada sobre la arena hasta el día que entra la crisis y claro. le toca el timbre un problema grave, porque problemas tenemos todos, sí. Pero el Señor Jesús, cuando en el Sermón del Monte habló del asunto, no habló de un problema menor o de un problema cotidiano, habló de una excepcionalidad, o sea, es el viento que viene con ímpetu y el río que viene a... Esto pasa una vez, pasa 2 veces en la vida, claro. O sea, no es que está pasando todas las semanas. Sí. Que esto es exactamente como es el trajín de la vida. Claro. Vamos por la vida llevando y sorteando problemas y saliendo adelante, hasta el día que nos sorprende una situación que de ninguna manera hubiéramos tenido en agenda. Claro. Y que eso toca el timbre de cualquiera el día menos pensado. Sí, y eso no veo quien esté recorriendo la vida o promediando la vida que no pueda decir, sí, yo viví eso, a mí me pasó, o yo lo viví. Y hay personas de las cuales que no se pueden levantar después de eso. Se caen en el baño y no se pueden levantar. De modo que es importante que con toda misericordia y humildad demos a conocer una mirada amorosa y cristiana de la vida, porque Dios justamente lo que nos llama es a tener misericordia y a presentar su palabra en el momento oportuno. Claro. En el momento oportuno. Bueno, hablando de eso del momento oportuno, hay un texto de Efesios que cuando Pablo habla de quien conoce al Señor, es decir, quien acepta la gracia del Señor, Ajá. sale de la muerte de sus pecados y de sus delitos para aceptar la misericordia de Dios, Pablo ahí en ese texto de Efesios 2 dice que habla de nuestra vida anterior sin Cristo y dice que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Exacto. ¿Cómo hablar una palabra oportuna de esperanza cuando las personas parecen a veces no darse cuenta que están sin esperanza? O sea, bueno, yo creo que en la sociedad que vamos y a la velocidad que va la cultura, el problema más crucial que tenemos quienes damos testimonio de la fe, ¿cuál es? Es estar presentes en el momento oportuno. Ajá. Cuando la persona está en condiciones de pedir ayuda o de darse cuenta que se cayó. Que se cayó. Todo el resto son esfuerzos. Muchas veces lo que habla con mucha potencia es nuestra vida llena de esperanza en días malos, o ese carácter que sabe que está siendo probado, que está pasando días de prueba, y cuando digo días de prueba digo que la vida nos pone delante de situaciones estructurales que representan una prueba estructural mediante la cual nos toca sobrellevar una situación desventajosa y nos damos cuenta que nos va a quedar para sobrellevarla el resto de nuestros días. Y en medio de esa situación nuestro corazón está lleno de esperanza. O sea, cuidado que no estamos para hacer fiesta, pero debajo de las colchas
de los problemas, hay un corazón en paz, lleno de esperanza en la palabra de Dios, en la persona del Señor Jesús que fue revelada probando que Dios nos ama, y detrás de todo eso, en la persona de Dios misma, que es finalmente lo que el Señor quiere, que el Señor busca que le conozcamos. Claro. Y que esto quede de lado, y esto quede de lado, y esto quede de lado, y quede el caminante al cielo frente a la persona misma de Dios. Y ese vínculo es un vínculo puro, es un vínculo único, es un vínculo eterno. Porque cuidado que Dios nos ha dado vida eterna. De modo que nosotros tenemos eternidad porque el Señor nos ha compartido de su esencia y nos ha llamado a la vida eterna. De modo que, bueno. O sea que, dicho, para redondear acá, esto hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer la esperanza, hay que vivirlo. Momento tras momento. Todos los días. Tras momento. Todos los días. Un momento a la vez. Un momento a la vez. Ese es una gran ayuda. Esto de vivirlo un día a la vez. Hay un texto en Romanos 15 que dice que Dios, que es el Dios de esperanza, Romanos 15:13, nos llene de todo gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, en este contexto que acabas de contar y presentar, abundar en esperanza. Sí, bueno, en el caso del apóstol Pablo a los romanos, sí, él nos llama a abundar en esperanza. Sí. O sea que ahí cuando nos toca decir, bueno, ¿qué es abundar en esperanza? ¿Qué es abundar? A mí me ayuda a recordar los dulces que hacía mi mamá. Un durazno, 2 duraznos, 3 duraznos, 5 duraznos, cortados en pedazos al fuego, azúcar, sí, a revolver. ¿Qué es abundar en esperanza? Abundar en esperanza. Y va a hervir, el dulce va a hervir. Esto pasa más en el dulce de membrillo. Y el dulce de membrillo produce burbujas. Y si no no cuida la tapa, el dulce se va a derramar. Va a sobrepasar la olla y se va a derramar. Abundar en esperanza es una factura, es una gestión de Dios, porque el apóstol dice que abunden por el poder del Espíritu Santo. Y esto tiene totalmente que ver con lo que dijimos al comienzo, que es que el origen, la raíz, la razón, el sostén de la esperanza es Dios, es la persona de Dios. Nada fuera de Él es comparable a lo que las Escrituras llaman esperanza. Cuando cualquiera de nosotros le presta atención a la palabra de Dios y se entera de que Dios no participa con nuestros males, ni con nuestras caídas, ni está contento con nuestras desobediencias, y por el contrario está reclamando de nosotros un cambio de conducta. Y cuando nos enteramos que Dios no solamente está esperando de nosotros un cambio de orientación de vida, que en lugar de vivir como que no está, nos está invitando a vivir tomándolo en cuenta y vivir de cara al Señor y vivir diariamente en comunión con Él. Este es el deseo que Dios tiene. Y que a consecuencia de nuestras debilidades y nuestras incapacidades, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo justamente para saldar este asunto. O sea, Dios, que está pidiéndonos un cambio, nos manda el medio mediante el cual podemos hacer el cambio. Claro. Y el Señor Jesús, por eso es para la Biblia tan delicada la posición de quien rechaza al Señor Jesús, porque está rechazando el amor propiamente dicho de Dios. Sí. Está postergando o está tomando en poco una salvación tan grande. Claro. Esto es el decir de las Escrituras. Ahora, cuando me entero de que Dios me amó de tal manera como para enviar a Jesucristo para que Él pague la deuda mía delante de la justicia santa de Dios, y que la obra que consumó el Señor Jesús efectivamente lo hace, salda la deuda, y yo me entero y me queda
agradecer, dar gracias y recibir por la fe. Decir, Señor, si eso que pagaste, aplicámelo, que yo recibo, acepto que vos me integrás al perdón que has logrado para todo aquel que cree. Todo aquel que cree, acá estoy. Me llamo Carlito, me llamo María, acá estoy. Yo creo, integrame, y por la gracia de Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe, no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se jacte. La obra la hizo el Señor, yo no hago obra, yo me doy cuenta que tengo problemas, yo me doy cuenta que necesito, yo acepto lo que Él hizo por mí. Y esto es una puesta en marcha de la fe que me vincula y me pone en comunión con Dios. Y las Escrituras dicen que la obra, que yo acepto eso y que yo presto atención a la palabra de Dios y que le creo a Dios porque el Espíritu Santo está obrando en mí. O sea, Dios está no solamente involucrado en la muerte del Señor Jesús en la cruz, sino que a la hora de que yo empiezo a escuchar su palabra, el Espíritu Santo está también igualmente interesándome, abriéndome el entendimiento, concediéndome la oportunidad de prestar atención y de validar lo que escucho. Porque ¿por qué creo que es verdad? Si me cuentan que el Señor Jesús murió en la cruz y pagó por mis pecados, ¿por qué creo que es verdad? Porque el Espíritu Santo me convence, me persuade, Dios quiere que yo crea y me convence como para que yo ceda y pida perdón por haber vivido la vida que viví a espaldas de Dios y pueda reconciliarme con Él. En este proceso, que es parecido al nacimiento de una criatura, que no entendemos mucho ni podemos entrar en detalles porque nos pasan por encima, Dios da de su Espíritu a morar en nuestro corazón. De modo que el eterno Dios, Padre de la esperanza, razón de la esperanza, ahora ya no está fuera de mí, sino que está en mí. ¿Y dónde está la esperanza? En mí. Claro. ¿Por qué? Y porque Dios mora en mí. O sea que yo tengo una reserva de esperanza, sí. Una reserva que este mundo no conoce, claro. Y que cuando este mundo se desespera, yo no me desespero, no. Porque vienen vientos, dan con ímpetu, vienen ríos, soplan con todo, pero la casa no se cae. No es que no pasan cosas, o no es que no vivimos problemas, o no es que nos resbalan las dificultades, o que no sufrimos dolores. No, el Nuevo Testamento está cargado. Cuando digo cargado, está con varias citas de situaciones sumamente complejas que vivían los apóstoles, o la iglesia primitiva, o nuestros hermanos en la fe en el primer siglo, con el propósito de alentar nuestra esperanza y con el propósito de que podamos vernos reflejados y entender que no son las circunstancias de la vida las que ponen en juego nuestra esperanza, porque nuestra esperanza está ahí y se va a quedar porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y el que ha muerto en la cruz por nuestros pecados es Jesucristo, es Dios, es el Hijo. Y el que ha venido a nuestra vida a convencernos de nuestro pecado y de nuestra necesidad de volvernos a Dios es el Espíritu Santo, es Dios el Espíritu Santo. De modo que entramos en un contacto con lo eterno, y lo eterno tiene esperanza. Sí, claro. No, estoy pensando en el valor que es esto para quienes estamos viendo días difíciles. O sea, volverlo a repasar, volverlo a escuchar. O sea, estamos llegando a la centralidad de la Semana Santa, ¿no? El corazón de la Semana Santa, la obra de Jesús, que está narrada en los Evangelios y que nosotros la compartimos, porque es razón de nuestra esperanza, ¿o no? O sea, sí. Lo que el Señor Jesús hizo, miramos para atrás, tenemos esperanza, podemos mirar para adelante. ¿Cómo en este momento tras momento de vivir todo esto que acabas de compartir, cómo alimentar esa vida que vive hoy esto, que mañana se va a levantar a decir, hoy vivo esto? O sea, lo que Jesús hizo pertinente hoy. Mira, yo durante estos días estoy en mi andar en contacto con un hermano que está enseñando acerca del libro de Judas.
Y yo estoy haciendo quizás un curso o una capacitación en relación al libro de Judas. Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque yo te estoy abriendo lo que yo estoy viviendo. Ya tenemos tema para la próxima, si querés, de Muy paso. bien. Bueno, lo cierto es que en sus maneras de hablar, nuestro hermano, que es mayor que yo, pregunta: ¿usted se predicó el Evangelio hoy? No, pero todo el Evangelio. ¿Se habló a usted mismo acerca de la obra que consumó el Señor Jesús a su favor? Qué lindo. Usted hoy, cuando hizo su oración, hizo la oración de quien llega al Señor, al hola, Señor. ¿Cómo preservo mi esperanza? Y la preservo un día a la vez, fresco. Parecido a como preservo el amor con el amor de mi vida. No puedo dejarlo que se ponga viejo. No puedo dejar... no, me tengo que ocupar. Lo mismo que pasa con el amor de un hijo. No puedo dejarlo que llueve y el parabrisas se llenó de gotas y tenía tierrita y quedó todo el parabrisas lleno de tierrita y lo dejo. No puedo manejar así. No, tengo que limpiar el parabrisas y tengo que ocuparme. Y tengo que ocuparme de mi salvación con temor y con temblor, sabiendo que estamos en campos sagrados. Tengo que entrar a la presencia del eterno Dios diariamente. Y cuanta más conciencia tenga de su presencia en mí, más potente será mi esperanza. Muchas veces la vorágine de la vida y la velocidad con la que vivimos nos roba la conciencia de Dios. Claro. Entonces estamos ocupados. Claro, lo que pasa es que si yo estoy manejando no puedo tener conciencia de Dios, porque estoy manejando, tengo que manejar el tránsito. O si estoy haciendo una transacción en el banco, o estoy en la industria haciendo gestiones propias de mi trabajo cotidiano, no puedo estar pensando una segunda cosa, tengo que estar concentrado. Y esto es totalmente legítimo y el Señor nos ha mandado a trabajar. Pero eso no quita lo otro, esto no quita lo otro. Siempre me gusta mencionar a una tía que ya está muy mayor, que un día vino saliendo del encuentro y en el saludo de la puerta me dice: ahora tengo más tiempo para la oración, porque cuando era joven estaba tan ocupada con criando a los chicos que no tenía tiempo. Así que ahora estoy haciendo lo que no hice cuando era joven. Bueno, es eso, es encontrar el momento, es tener el deseo, es saber que ahí está nuestro capital, nuestro mayor capital, claro. Nuestro capital más precioso es el conocimiento que el Señor ha dejado que tengamos de Él, nos ha habilitado para que podamos comprender y entenderlo. Y esa es la piedra más preciosa, el capital más hermoso que ninguno de nosotros tiene nada que comparable al conocimiento del Señor. Tenemos que charlar mucho de esto. Amén, amén. Dejar que la palabra del Señor cale hondo en nuestra vida, porque esto es ocuparnos. Hay que ocuparse, hay que ser diligente, ¿no? Así es. La palabra diligencia, diligente, o sea, en esto de ocuparse en nuestra salvación, en esta realidad tan dispersa, con tantas opciones, con tanto para evadir, con un consejo para alguien que está queriendo cuidar la diligencia, ocuparse. Mire, la Escritura le habla a cada uno, y nos habla a cada uno. Y yo no veo caminante al cielo que esté muy disperso. Más bien veo gente que se dice caminante al cielo, que llamándose cristiano o llamándose hermano, vive una vida dispersa. Pero eso no tiene nada que ver con el consejo de la palabra. La palabra del Señor no le habla a él. Y eso se va a notar el día de la venida del Señor Jesús. Porque cuando venga el Señor Jesús, él va a esperar viene a buscar una congregación, una iglesia que lo está esperando. Claro. O sea, esto no. Nosotros estamos entre personas que dicen ser cristianas, pero no tenemos que perder de vista que Dios nos habla a cada uno. Y nosotros tenemos que cada uno de nosotros ser luz en el lugar donde estamos y reflejar al Señor Jesús.
más allá de las circunstancias y lo que haga el otro y lo que hace el otro, o sea, no. Nuestro llamado al otro es continuo. Nuestro O sea, donde nosotros estamos es y continuo. convocarlo al otro a amar al Señor y a seguirlo, darle un buen ejemplo y tener los brazos abiertos. Esto de los brazos abiertos estuve charlándolo con uno de mis nietos estos días, de que, bueno, claro, los compañeros de la escuela no son muy amigables en cuanto porque no son amigables entre ellos tampoco, o sea, el piberío de hoy en día es crudo, como lo fue en nuestros días. Nada más que hoy usa palabras todavía más crudas que las que usábamos cuando estábamos en la escuela. Entonces, cuando se toma de punto a uno, por alguna circunstancia, es complejo y a veces se viven situaciones difíciles. Y nosotros necesitamos ayudar a nuestra generación más joven a aprender a sobrellevar lo que significa ser distinto, ser cristiano, que quiere decir yo voy camino al cielo. Ese es un cambio notorio. Mis alegrías no necesariamente se van a agotar en esta vida, porque tengo el cielo para agotar mis expectativas. O sea, en cambio, la sociedad está viviendo a todo trapo porque tiene que agotar todo lo en este mundo porque le espera una eternidad que no conoce. Y especialmente la gran mayoría de las personas más bien niegan de que exista una eternidad. Entonces viví hoy, hagámoslo hoy, a full hoy, así es la publicidad de las corporaciones globales, así es el hablar entre nosotros, que hacelo ahora, hoy, el día es hoy y no vale la pena más que vivir a todo dar hoy. Esa no es la mirada cristiana, porque nuestra vida tiene esperanza. Claro. Entonces nuestra esperanza está en los cielos. De modo que yo no tengo ningún apuro de vivir nada, no tengo nada que vivir en este mundo comparable a la gloria que me espera en el cielo. Es incomparable. O sea, nosotros hoy podemos estar pasando un momento malo, pero la manera que los apóstoles nos han enseñado por medio del Espíritu Santo es a poner nuestra mira en las cosas de arriba y a comparar los padecimientos presentes con la gloria que hemos de vivir eternamente. O sea, no son 70, 80, 90 años acá, no hay más. No tiremos más, pero del otro lado hay una eternidad. Quizás se dice rápido eternidad. Sí, pero son miles de millones de años. Y a los millones que pensaste, agregale uno más porque hay otro más. Sí. Y después otro y otro y otro y otro. Por toda la eternidad estaremos con el Señor o en la eternidad sin Dios. Que esto es de lo cual habla el Evangelio, el Señor Jesús en el Evangelio. Estoy pensando en utilizar los minutos finales para compartir el escrito de Pablo en cuanto a esto de la Semana Santa. Y él dice que en ustedes esté la actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, la obra de Cristo que repasamos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto estuvimos repasando toda la obra del Señor Jesús y cómo nosotros la podemos vivir. Por lo que el Señor Jesús hizo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es un resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Sí. Y lo que pasa es que estamos cerrando un rato charlando acerca de la esperanza. Claro, ahora... la esperanza fue crucificada y la esperanza fue golpeada y la esperanza fue lacerada y lo desfiguraron y le pusieron una corona de espinas y un manto de púrpura para burlarse de él. Le escupían, le golpeaban, se mofaban de él. Era la esperanza. Y el Señor Jesús fue clavado en una cruz.
era la esperanza. Y la esperanza se entregó a sí mismo, calma, porque es la esperanza. El Señor Jesús no estaba nervioso, no estaba apurado, no tenía nada en juego, no había nada que lo pueda sacar de su plan. El Señor Jesús vino a cumplir una obra. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La esperanza, la calma de la esperanza, la soberanía de la esperanza estaba ahí en el Señor Jesús. El Señor, en uno de los 7, habló 7 veces en la cruz. Una de ellas, Dios mío, la esperanza está hablando. ¿Por qué me has desamparado? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es el Señor Jesús, que sufre la ira de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros venimos a ser curados. Dios cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de su enojo contra el pecado. Y el Señor Jesús, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La esperanza llegó al último extremo de dolor de entregar su Espíritu. Y al tercer día, la esperanza. Al tercer día, ¿qué pasó? La esperanza es una potencia incontenible que rompió las ataduras de la muerte, que derrotó al diablo, que venció al que tenía el poder sobre la muerte, pagó el precio de nuestros pecados delante de la justicia de Dios y venció a la muerte. Jesús, el Señor, se levantó abriendo el sepulcro, la piedra fue removida, Cristo ha resucitado. Creemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la esperanza. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nadie va a apagar la esperanza que nos asiste, sea donde estamos. No hay ninguno de nosotros que esté en ningún tramo de la vida más allá de donde estuvo el Señor Jesús. Nadie está más allá de donde estuvo la esperanza. Nadie llega a estar más allá. Por dolor y penoso que sea el día, todos podemos mirar al Señor y decir: Señor, vos pasaste esto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Que sea enaltecido Jesucristo en la vida de cada uno, y quien esté viviendo el día que esté viviendo, en torno a la esperanza, tiene para inclinar su corazón, asegurarse que está inclinándose honestamente delante del Dios Todopoderoso y ponerse a cuenta, abiertamente a cuenta, con el dador de toda esperanza, para la gloria de su nombre. Amén, amén. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a terminar este rato y vamos a darte un tiempo para que cada uno pueda hacer esto que acabas de decir, amén. Inclinarnos delante del Señor. Qué lindo estar acá, Marian. Qué bueno haber disfrutado de las profundidades de la palabra. Una oportunidad también para poder compartir esto. Si te pareció de valor la charla, que puedas compartirlo con tus amigos, tu familia. Y no queríamos dejar de agradecerle al Pastor Raúl su tiempo, su disposición. Qué lindo haberlo disfrutado una vez más. La verdad que es un gran privilegio y te queremos recordar que este material va a quedar grabado, va a quedar a disposición para que vos vuelvas a verlo,
para poder seguir escudriñando las Escrituras, para poder seguir reflexionando alrededor de lo que es Semana Santa y sobre el tema que nos ha convocado esta semana, que es la esperanza. Así que va a quedar a disposición. Y bueno, Miguel, seguimos. A ver, arrancamos ayer miércoles de oración, tuvimos una jornada de ayuno y oración hermosa. Hoy el programón que acabamos de disfrutar, que estuvo excelente. Y mañana te esperamos a las 18 horas en la IDC puntual. La idea es que puedas invitar a tus amigos y la idea es que poder ser buenos anfitriones, ¿no? Cuando invitamos a alguien a casa, tenemos todo preparado, no nos podemos olvidar el mate. Vamos a estar disfrutando de una merienda muy rica también y va a haber charla también, va a haber mesa de debate, va a haber cosas muy lindas. Así que te esperamos. Y después el sábado a las 20 horas, encuentro de jóvenes, y domingo 9:30 y 11:30 en los encuentros centrales. Te esperamos ahí. Así es. Bueno, la idea es que no te vayas apurado, sino que puedas tomarte ahí un tiempito para orar, para pensar en todo esto que hemos escuchado, como nos compartía el pastor, que podamos preservar nuestra esperanza. Y ese es nuestro anhelo, que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Así que te mandamos un beso grande desde acá, un abrazo y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Así es. Hasta pronto.